decía, es un gusto tenerte aquí, en especial una figura como que tiene una gran trayectoria en esta área educativa, e incluso que es pionera. Déjame presento, bueno, ya me conoces, soy Maite Montes, he sido pedagoga de formación desde la licenciatura, maestría y doctorado, y aquí nos acompaña Juan Pablo Salas. ¿Qué tal, doctora? En primer lugar, agradecerle por la entrevista, por su disposición a participar con nosotros. Soy compañero de Maite en el posgrado, nada más que yo soy licenciado en economía, Padrísimo. también por la UNAM. Excelente. Colegas. Ok. Bueno, vamos entrando en materia, no queremos como quitar tanto tiempo ahorita que es viernes y como te platicaba, estamos analizando los futuros de la educación y nos interesa como conocer tu experiencia en cuanto a plataformas educativas, pero desde un análisis más profundo y real sobre dos puntos importantes. ¿Cuál tiene que ser el papel del Estado en cuanto a la oferta y demanda de las plataformas educativas? ¿Y cómo tiene que ser el rol de las figuras educativas en cuanto a docentes y estudiantes? Entonces, ¿te parece si comenzamos con la primera pregunta? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor siempre estar con mis compañeros de la UNAM, ¿verdad? Y sobre todo con la escuela misma, ¿no? Creo que además tengo un compromiso con ella. También soy egresada bueno, de la facultad. Y pues bueno, muchas gracias, ¿no? ¿Cuál sería el papel del Estado? Fíjate que es muy importante en el acceso, por ejemplo, de las plataformas educativas, ¿no? A lo largo de la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, como ejecutiva en diferentes empresas de e-learning, sobre todo de venta de plataformas, ahorita estoy en la parte ya de e-learning, por ejemplo, creo que es fundamental tener sobre todo estas leyes crear leyes que resguarden sobre todo la cuestión de los datos de quiénes la van a usar, ¿no? Yo creo que sí tener protocolos muy bien específicos en donde estas leyes consideren cuáles son las mejores prácticas, sobre todo para poder adquirir un LMS, ¿no? De repente te encuentras con muchas cuestiones ahí sumamente delicadas, porque cuando tú adquieres una plataforma donde vas a dar un servicio para niños, para adolescentes, muchos de estos filtros, por ejemplo, de cuestiones de seguridad, no están se podría decir, establecidos en este caso. Entonces, porque tampoco hay leyes, por ejemplo, que establezcan cómo debería de ser. Sí hay leyes en este caso, por ejemplo, que hablan sobre la privacidad de datos, compartir los datos, en este caso todos, en este sentido, lo deben de tener. Sin embargo, en la cuestión de las LMS no está tan específico en este sentido, no es muy general. Entonces, en el uso de la tecnología como tal, pero específicamente, sobre todo por el avance que ha tenido hoy la educación para poder adquirir una plataforma y que se convierte en un ecosistema, porque hoy las escuelas, por ejemplo, más allá de tener un área de recursos, quieren convertirse en ecosistemas del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no solamente porque se está dejando mucho del lado de la parte de las empresas privadas, también tendría que participar en este caso el Estado con legislaciones muy puntuales, ¿no? En este sentido, yo creo que es una responsabilidad compartida de las dos áreas, que tanto el área del Estado como la parte también de las empresas, ¿no? Porque hay veces que hay empresas o escuelas que no tienen mucha experiencia en la adquisición de las plataformas. Entonces, yo creo que vendría bien un protocolo ahí de qué y cómo adquirir un LMS y qué se tendría que pedir, ¿no? O qué legislar sobre todo. Y, por ejemplo, relacionada a esa pregunta, yo desconozco, pero ¿existe actualmente como leyes que lo regulen?
Y otra, ¿qué pasa con los datos que se acumulan? Es decir, ¿cómo es que esos datos que están ahí, que necesariamente les damos como permisos, qué pasa con esos datos? ¿Qué uso se les da? Sí, claro, por ejemplo, cuando tú adquieres un LMS, tú como empresa tienes, hay un área que se llama, se me fue su nombre, pero habla mucho de la disponibilidad y la accesibilidad. Eso tiene mucho que ver con el performance de la plataforma, ¿no? Ahí, por ejemplo, que no tenga ataques, por ejemplo, de hackers para poder acceder a toda esa información. Sin embargo, desde el usuario mismo también no existe como una cultura, ¿verdad?, de prevención de datos. Hoy vemos que nos pueden hackear muy rápidamente cuentas del banco, la misma información, de repente ya te habla vendiéndote cualquier cosa porque el acceso a esta información se comparte muy fácilmente. Entonces, sin embargo, por ejemplo, en las NMS, la cuestión que tiene que ver con la disponibilidad y sobre todo el acceso, hay un porcentaje que se debe tener que, cuando tú hablas ahí, por ejemplo, de 99.9% de disponibilidad y de accesibilidad, quiere decir que la plataforma está en algunas nubes o algunos hosting en donde esta disponibilidad y esta accesibilidad está resguardada. Quiere decir que el acceso a la información es difícilmente que sufra ataques, ¿no? O que de repente, por ejemplo, se caiga esta información o reciba un ataque que de repente ya no tengas acceso a la misma plataforma. Entonces se habla ahí de un porcentaje de disponibilidad y de accesibilidad a los mismos sistemas en este sentido, pero sí existen, ¿no? Y hay leyes, por ejemplo, de privacidad de datos, precisamente que sí resguardan, por ejemplo, tú cuando ofreces un tipo de sistema o incluso, por ejemplo, cuando iniciamos una sesión virtual o cuando cualquier cosa que ahora tengas en línea, tienes que tener tu aviso de privacidad, cómo vas a usar estos datos, qué es lo que vas a hacer con ellos y mencionarlo muy comúnmente, ¿no? Porque por ejemplo, tú iniciaste y dijiste, oye, puedo grabar y eso es correcto. Es una buena práctica. ¿Por qué? Porque yo en algún momento, si tú compartes la entrevista, entonces yo te voy a decir, no, no puedes usar mis derechos, yo no te di permiso de grabar, ¿no? Y comprobarlo. Pero con el simple hecho de decir, me permites, entonces ya estamos haciendo una buena práctica. Sin embargo, por ejemplo, hay empresas, usuarios que desconocen estas prácticas del uso de la tecnología, ¿no? Y también, por ejemplo, vuelvo a la parte de las instituciones educativas del resguardo de los datos. Muchos de ellos dicen, bueno, ¿y dónde se quedan mis datos? ¿Dónde se queda la información de los estudiantes, ¿no? Y ahí es en donde este performance, esta infraestructura que tienen las plataformas, y hay certificados mismos que las plataformas tienen y deben de considerar para que tú sepas que, por ejemplo, en donde yo trabajaba anteriormente era el 99.99%, 99, o sea, nadie hasta ahorita alcanza el 100%, es un hecho. Pero sí, por ejemplo, puedes decir que sí alcanzas el 99.99%, ¿no? O sea, que tus datos y que el acceso a la información sí está resguardada y que bueno, difícilmente pueda tener ataques en este caso para poder acceder a ella, ¿no? Pero sí existen certificados y muchas, por ejemplo, empresas o escuelas que tienen ya cierta experiencia en esto, si te preguntan cuál es el porcentaje de disponibilidad y de accesibilidad, por ejemplo, que tiene, o de infraestructura, y en qué nube sobre todo está alojada, ¿no? Porque puedes tener, por ejemplo, la nube de Amazon o tener un hosting, por ejemplo, ¿no? Y aquí hablamos de los, por ejemplo, en este caso de los SaaS, aquí para explicarles un poquito, están los SaaS, que son de empresas privadas, en donde tú haces un software, te encargas de todo lo que es el mantenimiento, la construcción, la infraestructura, el soporte técnico, y le vendes ese software ya construido a tu usuario, ¿no? A tu cliente. Y está el open source, por ejemplo, en el caso de Moodle, es un open source en donde tú, incluso dicen, bueno, es que es gratuito. Sí, claro, es gratuito, pero tienes que pagar para que te construyan
tu hosting sobre todo, y es ahí en donde pudieras tener problemas por en dónde estás colocando la información, ¿no? En qué parte estás colocando la información o toda esa construcción que tú estás haciendo. Entonces, esas modalidades son muy importantes. Por ejemplo, en los SAS, siempre por lo particular, se habla mucho de una ocurrencia y una disponibilidad. Por ejemplo, si tú tienes 1,000 usuarios ahorita y ingresan 3,000 mañana, entonces tu ocurrencia es el 99,99%, o sea que sí puedes manejarlo sin problema, ¿no? Sin embargo, cuando tienes o contratas un hosting, ahí tendrías que ampliar el hosting, hacer otro proceso de ingeniería. Entonces son procesos muy diferentes en este caso que ahí tendrían que ver cuestiones de seguridad por las dos partes, ¿no? Ok. Y en este sentido, doctora, usted ahora que lo menciona sobre la participación que tienen los usuarios, ¿cómo podría una plataforma desde el punto de vista del sector privado garantizar que los usuarios tengan un acceso? Ya la pandemia y los datos han evidenciado estas situaciones de desigualdad en cuanto, en primer lugar, al acceso y en segundo lugar al uso. ¿Cómo, cómo se podría garantizar esta equidad educativa? Mira, yo creo que es un tema ahí muy importante y esto convendría, o yo lo veo más una responsabilidad del Estado, porque hay dos cosas muy importantes, la conectividad y la accesibilidad, ¿sí? Por ejemplo, la conectividad, si hay conexión dentro de tu región, por ejemplo, puede ser que tú te encuentres en la sierra y eso no queda en las manos de un sistema que tú contrates, queda en las manos de la región, del estado donde se encuentra. Por ejemplo, si te encuentras en la sierra, entonces tu estado debería de proveer, en este caso, la conectividad en este sentido, ampliar esos accesos de conectividad, ¿no? En este caso, ¿no? Y la accesibilidad tiene que ver con el dispositivo, es decir, bueno, oye, recuerden que existe una ley, y perdón, no la tengo, pero es una ley que dice que cualquier área, por ejemplo, centro comercial, área del gobierno, todas te deben de proveer internet gratuito. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un centro comercial, yo puedo conectarme gratuitamente, ¿sí? Si estoy en un edificio del gobierno, me puedo conectar gratuitamente. Es una ley que existe, gimnasios, centros comerciales, etcétera. Hoy en día es una ley que existe y no es cuando fue la pandemia, fue incluso durante o un poquito antes de la pandemia donde se legisló esa parte, ¿no? Para poder tener accesibilidad. Entonces, pero la conectividad, perdón, la accesibilidad es otra cosa. ¿Cómo te conectas? Es decir, con qué dispositivo, con qué laptop, con qué computadora te vas a conectar. Y en este caso también tienen que ver con la parte de los recursos que tú tengas para hacerlo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso fue durante la pandemia, para que hubiera más accesibilidad, bajaron los costos de los dispositivos, en este caso, y los recursos en este caso, para poder tener una accesibilidad y una conectividad. Y ya las plataformas educativas, bueno, pues en este caso ya la mayor parte son de la iniciativa privada. Entonces yo te vendo mi plataforma y no te la vendo a ti, usuario, por ejemplo, alumno, ¿sí? Porque recordemos que las LMS, si hablamos específicamente de las LMS, son sistemas que utilizan la mayor parte, son escuelas o empresas que quieren dar capacitación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si una escuela quiere un producto, entonces ellos tendrían directamente con la empresa que verificar que pueda tener accesibilidad sin ningún problema y también, por ejemplo, antes de hacer una implementación, ¿verdad? Tiene también que ver mucho esta parte de hacer una implementación de las LMS, tienes que tener una adopción de la tecnología. Es decir, bueno, yo mi escuela quiero ser de vanguardia y voy a contratar sistemas, pero resulta que mis salones de clases no tienen ni luz, no tienen
internet, no tienen, mis alumnos carecen de recursos. Entonces ahí, por ejemplo, hacer un análisis de realmente si es factible tener una plataforma educativa para poder dar accesibilidad a esos sistemas y no ser discriminatorio en este sentido, ¿no? Y ver también, por ejemplo, cómo actuar en este caso para aquellos que no tienen accesibilidad y conectividad, ¿no? Porque puede surgir ahí. Y hay elementos, por ejemplo, mira, las plataformas educativas tienen elementos que se llaman offline. El offline quiere decir que tú no tienes conectividad en tu casa, pero estás haciendo un examen o estás estudiando con tu plataforma y ya cuando tienes conectividad, entonces sube todo lo que tú has hecho, cuando las plataformas tienen offline. Ese podría ser un punto de accesibilidad en este sentido, ¿no? Pero realmente el acceso y la conectividad es parte del Estado y otra parte es la institución que quiere un LMS, cuál es la infraestructura de navegación, de ocurrencia, de recursos offline que se pueden instalar para poder dar acceso a los estudiantes, ¿no? Y realmente un estudiante no te va a contratar un LMS, tendría que ser una institución, en este caso una escuela. Y por ejemplo, en este caso, en pandemia tuvimos como un aceleramiento, ¿no? En cuanto a la implementación de la tecnología. Has comentado en varias ocasiones que el ámbito educativo tiene como un retraso en cuanto a la aplicación de la tecnología. En otros ámbitos ya van más avanzados, pero en la educación como que vamos un poquito más atrás. Con la pandemia, necesariamente todos le tuvimos que entrar a la tecnología. Aumentó también la conectividad, la compra de dispositivos, desde muy pequeños, incluso sin una planeación o porque las necesidades así lo requerían, sí o sí experimentamos la educación a distancia. No planificada, educación remota de emergencia, pero la experimentamos, la conocimos, supimos cómo llegamos a ese futuro que tanto se hablaba en los libros, vimos ventajas, desventajas de la educación en línea y ahora ya regresamos a la nueva normalidad en la que olvidamos, ¿no? Como todo lo que vivimos en la pandemia. Ahora, a partir de esa experiencia y de cómo estamos actualmente, ¿cómo se imagina que será el futuro de las plataformas educativas en el futuro? No tan futuro tan lejano, pero sí en el futuro en México específicamente. Fíjate que hay un porcentaje de adquisición para las instituciones. Se habla, algunos, por ejemplo, tienen un porcentaje muy alto, pero específicamente, por ejemplo, un estudio de Technologies, algo así creo que fue en el 2023, habla de un porcentaje del 8% de adquisición de las plataformas en este sentido. Entonces, en la pandemia hubo una adquisición del 60, no, del 30%, o sea, todas las escuelas adquirieron un LMS y las demás, por ejemplo, pues, se fueron con Teams, Classroom no es un LMS, pero lo usaron, Zoom, por ejemplo, pero la adquisición de las LMS sí subió un 30% en este caso. A partir de eso, y tú dijeras, bueno, pues ya, ¿no? Ya fue la pandemia, ya no, ya volvemos a la presenciabilidad, pero algo muy importante que hubo fue el desarrollo de habilidades digitales. Y no solamente en la educación, por ejemplo, hoy en día tú te puedes dar cuenta que las compras, en este caso en Internet, han subido, ¿no? O sea, antes era impensable, por ejemplo, pasar tu tarjeta de crédito o hacer compras rápidas, etcétera, era mucho más complejo, ¿sí? En el sector comercial, por ejemplo, se habla de un 60%, ajá. En el sector, por ejemplo, educativo se habla de un 30% de que hubo. Entonces ahora tenemos como que esas habilidades un poco más desarrolladas que antes, ¿no? Aunque fíjate, ¿qué dice la UNESCO? Los acuerdos del 2030, por ejemplo, que se habla en este caso de la inclusión de la tecnología, etcétera, que desde siempre nos lo han dicho, no es algo nuevo, no es porque la pandemia, no es desde siempre, ¿no? Estos tratados internacionales,
habla, por ejemplo, de incluir la tecnología como una medida de accesibilidad también, ¿no? Pero, sin embargo, fueron factores fundamentales donde la capacitación, los recursos, el acceso, la conectividad no se dio tanto. Entonces, tuvo que haber una pandemia para poder tener, por ejemplo, usar la tecnología. Después de la pandemia, se quedó esta parte de las habilidades digitales. Entonces, ¿qué es lo que se observa hoy? Hoy se observa una adquisición de las LMS por parte de las escuelas que pudiera ser de un 8 a un 15% por año, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tanto empresas como escuelas se han dado cuenta que la educación es posible con con el Internet. Entonces, antes era complicado, por ejemplo, pensar, ¿no? Que se podía estudiar así o que se podía trabajar en remoto. Ahora, por ejemplo, vemos una gran oportunidad de poder trabajar, hacer home office, por ejemplo, o incluso estudiar, ¿no? En este caso, desde cualquier lugar, ¿no? En este sentido, conectarte. Entonces, se ha reducido la brecha digital, en este caso, desde la pandemia. No porque los maestros, no, o sea, tuvo que pasar la pandemia para poder cerrar esa brecha digital. Entonces, la adquisición de las LMS va a ser necesario. Y sobre todo hay un efecto ahorita muy importante, es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué te está dando la inteligencia artificial? Bueno, el uso de la tecnología está a 1000 por hora. Y se habla, por ejemplo, también en este caso, de un porcentaje muy claro de que van a desaparecer muchos trabajos. Muchas carreras se van a, por ejemplo, a redefinir en cuestión de la tecnología. Entonces, para ello, también, en este caso, los modelos educativos van a poder o están cambiando para poderse hacer híbridos o completamente en línea. Y ahora el híbrido no quiere decir que tengas que ir presencialmente, te puedes conectar en este caso y puedes hacer actividades, por ejemplo, también en línea, ¿no? Entonces, se ha observado un avance muy significativo en la educación con el uso de la tecnología que va a crecer no exponencialmente como se hizo en la pandemia, que sí o sí compraron una plataforma o algún recurso digital para poderse conectar, pero en este caso, sí, adquirir un LMS para poder transformar su educación. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar con muchas empresas de todo lo que es Latinoamérica, empresas y escuelas, y ahora su oferta educativa es más amplia, ¿no? Entonces tienes tus carreras presenciales, pero ahora tienes tus carreras híbridas y tienes tus carreras online. Entonces se ha observado también que la oferta educativa en las instituciones también son amplias. Por ejemplo, en la parte también de los colegios, la inclusión de la tecnología como parte del proceso educativo, usar juegos, ludificación, gamificación, con tecnología también se está adquiriendo mucho, ¿no? Y no hablamos, por ejemplo, de la cuestión, en este caso, básica, de las escuelas de gobierno. Ahí yo veo un poco difícil, o cuando se ha querido entrar, por ejemplo, a venderle a gobierno, ha sido un poco complicado, ¿no? Ahorita estoy en un proyecto precisamente en Costa Rica donde se quiere transformar la educación costarricense, y lo que se está haciendo es vender un sistema, un LMS que tiene todos los contenidos, planeaciones para los maestros basados en el currículum oficial, en este caso del gobierno, pero que ahora quieren quitarle ese trabajo, por ejemplo, administrativo al docente, y que simplemente jale su planeación que ya está construida, que ya está bien hecha con todas las habilidades y competencias, y que simplemente él se dedique a dar estas clases, ¿no? Que sea informado con el padre de familia, que pueda en este caso mandarle tareas a los niños, y es un proyecto que se va a implementar, si es que se aprueba, ¿verdad? En todo lo que es Costa Rica, ¿no? Pero los gobiernos, por ejemplo, en este caso, sí debieran legislar o sí debieran, en este caso, invertir en la educación
para que muchas escuelas tuvieran acceso a una plataforma educativa, no a ciertos recursos como tal, porque existe esa parte, ¿no? Donde tú puedes ir al portal de la SEP y tienes un recurso, sino que sí tener como un sistema centralizado, en este caso, que puede ser un ecosistema donde puedes centralizar todas esas funciones que hacen los docentes y puedes quitarle trabajo administrativo en este caso, ¿no? Eh, yo lo visualizo así, y sobre todo darles capacitación, porque también ha habido proyectos en donde se implementan de esta índole, sobre todo en gobierno, y que son un fracaso por la implementación y por la adopción de la tecnología, ¿no? Es el primer punto en este sentido que debería de trabajarse y después ir exponencialmente con el uso de la misma. Justamente, y ahora que mencionaba, doctora, el tema de las habilidades de los docentes, cómo nos vimos obligados casi casi a tener que desarrollarlas para poder impartir los cursos en pandemia y cómo muchos se fueron preparando desde antes y cómo ahora continúan en cursos de actualización en términos de tecnología. Darle su opinión sobre ¿cómo usted considera que el uso de las plataformas empodera realmente a los docentes o en realidad desprofesionaliza su rol de trabajo? Ya sea que se trate de términos pedagógicos, en términos administrativos o la figura de autoridad que representan en el aula. Y en este caso, retomando el gran impulso que tiene la inteligencia artificial, ¿cuál debería ser el equilibrio entre la automatización y el trabajo docente en el proceso educativo dentro de las plataformas? Sí, mira, hay algo muy importante ahí. Yo siempre trato con muchos maestros a nivel Latinoamérica, no solamente en México, pero yo siempre les digo, debemos de desaprender. O sea, no podemos seguir enseñando igual, ni como enseñábamos hace 10 años, ni como enseñábamos hace 20, ni como enseñábamos hace 5, ni como enseñábamos siquiera hace 2 años, y ahora fíjense, ni como enseñamos hace un año. ¿Por qué? Porque la tecnología es disruptiva y los seres humanos usamos la tecnología. Entonces, nuestra cognición, nuestra forma de ver, de comportarnos, de socializar, es completamente diferente. Hoy en día, por ejemplo, recordemos, bueno, yo al menos sí soy estudiante del libro, entonces yo aprendía con el libro, ¿no? La cuestión en este caso de usar la tecnología para estudiar era completamente no existía, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, yo he tenido la experiencia, ¿verdad?, de poder usar la tecnología y también de estudiarla, en este caso en el doctorado, y sobre todo, por ejemplo, cómo la tecnología va cambiando la forma que tienen los estudiantes de aprender. Entonces, ahí hay algo muy importante. El docente tiene que profesionalizarse. Si no la usa, se va a desprofesionalizar. Entonces, por ejemplo, hablamos de aquellas carreras, aquellos puestos, aquellas cosas que van a desaparecer con la inteligencia artificial. Una de ellas es precisamente esta automatización que tienen los docentes en muchas cosas administrativas o en su práctica docente. Por ejemplo, si no la incluyen, entonces sí lo va a superar el alumno. O sea, posiblemente no lo sustituya, pero sí lo van a superar. ¿Por qué? Porque aquel que puede usar la inteligencia artificial, pues el docente va, por ejemplo, ¿no? Si antes los alumnos hacían plagio, y bueno, ya salieron herramientas para ver si has plagiado. Ahora con inteligencia artificial, pues tú le pides, y dentro de un proceso no pedagógico, que es comúnmente como se hace que los ensayos, que cualquier cosa que te pueda hacer muy fácilmente la inteligencia, pues el docente no se da cuenta y dice, wow, qué trabajo, y le sacan 10 y de repente los alumnos están superando al docente porque les faltan las cuestiones pedagógicas que son sumamente importantes, ¿no? Y más cuando son maestros de carrera en este sentido, ¿no? Y más cuando no saben usar la tecnología. Entonces son áreas sumamente importantes. La pedagogía no puede estar desligada tampoco de la tecnología.
tenemos que aprender a enseñar con tecnología en este caso. Y no que la tecnología sea todo, ¿no? Bueno, ahí te dejo esto y ahora haz esto y la automatizamos porque muchas veces, por ejemplo, se puede automatizar, ¿sí? Pero también hay cuestiones que uno como experto también tiene que verificar y también tiene que ser este andamiaje de la educación. Ya no podemos ser, en este caso, fuentes de información, ¿no? Debemos de dejar de ser fuentes de información, estar creando educación bancaria y empezar, por ejemplo, ya a convertirnos, bueno, y esto es desde que usamos tecnología, no desde ahorita, ¿no? Desde la aparición de la tecnología, nosotros tenemos que empezar o debimos de haber empezado a ser coach, guías. ¿Por qué? Porque estamos tratando con estudiantes que tienen acceso a mucha información. Y como yo les decía, bueno, yo estudiante del libro, mi único acceso pues era los maestros y era el libro, nada más, ¿no? Y el libro en la biblioteca y tenías que leerte y una serie de cosas. Ahora, por ejemplo, los estudiantes con el acceso que tienen a tanta información, ellos deben de saber seleccionar y dirigir en este caso cómo procesar la información y cómo consumir esa información de tal manera que se convierta en un proceso de aprendizaje, ¿no? No solamente de ve y víndate un libro o investiga eso, no. Realmente el proceso educativo que tú implementes para que el estudiante pueda adquirir la información, la construye y entonces se convierte en conocimiento, pues son procesos eh, que se deben de establecer sí o sí, ¿no? Entonces, yo creo que el docente sí tiene que capacitarse, desaprender continuamente y dejar de enseñar como enseñábamos hace un año, ¿sí? Ahora tenemos que aprender a enseñar con inteligencia artificial, conocerla, trabajarla, saber cómo se usa y sobre todo, por ejemplo, hacer actividades o algo para que los estudiantes, por ejemplo, también la usen y que sea como parte de, porque realmente es algo que llegó para quedarse. Entonces, si no se usa, si no se implementa, entonces sí, los docentes van a ser superados, ¿no? Posiblemente no cambiados, pero sí superados en un momento dado por la inteligencia artificial. Ok, justamente sobre eso, en la clase nos Creo que cuestionábamos el uso de la se quedó. inteligencia artificial y era como si ahora ya existen plataformas educativas en las que a través de la IA tú puedes programar todo un curso sin tener la mínima intervención, solamente con poner tus Uy, prompts. se le está cortando. Como que no te alcanzamos a escuchar porque se estaba cortando. Ahí me escucho mejor. Sí, ya. Ah, muchas gracias. Tuve que quitar mi imagen. Ok, discutíamos un poco sobre el uso de la inteligencia artificial para generar contenido y cursos en la plataforma. Si ahora un docente ya a través con los prompts ya puede crear todo un curso y una plataforma educativa casi sin la intervención pedagógica, también, ¿cuál sería el papel de los estudiantes si ellos también con la inteligencia artificial ya pueden crear sus propias tareas? ¿Crees que ahí se pierde el vínculo o que realmente sí existe libertad? Porque mencionabas que el estudiante que ahorita ya tiene mucho acceso a la información, ¿no? Ya no es como antes que la enciclopedia o los libros te limitaban. Ahora ya tenemos todo una amplia variedad, pero realmente podemos asegurar que el estudiante o los estudiantes, independientemente del nivel educativo en el que estén, tienen como esa habilidad de pensamiento crítico, de, de análisis para que se dejen guiar por una figura que su papel solamente es eso, guiarlos, asumiendo que ellos ya cuentan con las herramientas necesarias. Fíjate que algo muy importante ahí, el docente debe de convertirse en curador de contenidos. O sea, si hablamos en cuestión de contenidos, si no, por ejemplo, de un elemento para poder construir una actividad de aprendizaje, debe de convertirse en curador de contenidos, ¿no? Hay plataformas, por ejemplo, como bien lo comentas, que te puede construir contenido. Por ejemplo, en el caso de las LMS,
ya hay plataformas LMS que tú le puedes dar todo lo que es una secuencia y, por ejemplo, te puede construir todo lo que es la clase misma, ¿no? Hay plataformas que su inteligencia artificial hace curación de contenido. Esto quiere decir que te crea el contenido, el texto, por ejemplo, la información, pero te complementa con algunas lecturas y con algunos videos que no son propios o creados por la inteligencia, pero que son recomendados. Entonces, eso es a lo que llamamos la curación de contenidos. Ahora, ¿cuál es el papel ahí del docente? El docente como profesional debe de verificar si esto realmente es válido, ¿sí? Porque, por ejemplo, la inteligencia puede decir, bueno, yo, por ejemplo, quiero darle esto y para mí es este video y para mí es esta lectura y para mí, pero tal vez para el experto del tema no. Entonces es ahí en donde en conjunto con la inteligencia artificial se hace una selección de contenidos y se verifica que realmente se llegue al objetivo de aprendizaje. Ahora, hay algo muy importante, a lo que llamamos aprendizaje adaptativo y la automatización. Recordemos que la inteligencia artificial tiene ciertos algoritmos que permiten aprender cómo aprende el estudiante. Entonces, si tú sabes, y aquí es algo muy importante en donde no va a dejar de ser o tiene que prepararse más, en este caso el docente, en decir, a ver, ¿cómo voy a programar? Porque ahora nos vamos a convertir en programadores, ajá, en saber qué prompts, por ejemplo, voy a incluir para poder hacer que la inteligencia artificial o el proceso educativo vaya acorde de esa adaptabilidad del. Porque si tú lo ves desde ese punto de vista, entonces yo le puedo decir, a ver, si este chico, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer programaciones de algunas plataformas, por ejemplo, implementar aprendizaje adaptativo, en donde a ver qué pasa si el alumno saca una calificación menor a 5. Ah, bueno, pues dale otro contenido, dale otra actividad, dale un coach, dale, y me mandas mensaje, ¿no? A ver qué pasa si el alumno saca 7. Bueno, ese necesita reafirmar más, y vamos a darle otra actividad y le abres el otro módulo, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa si saca una calificación superior? Ah, bueno, pues entonces haces antes de eso, y fíjate, aquí viene algo muy importante, que es la cuestión de los algoritmos. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que son superdotados? ¿Y qué pasa con aquellos estudiantes que necesitan más feedback? Entonces, muchas veces el docente no tiene estas habilidades o el tiempo o la vida necesaria para poder hacer esto con todos los estudiantes. Entonces, es una gran oportunidad y aquí viene esta preparación y esta profesionalización también de la pedagogía. Yo creo que yo creo que ya no tarda, yo he visto ya carreras que dicen administración con inteligencia artificial y también creo que debería de hacerse ya pedagogía con inteligencia artificial o todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú sabes programar, tú ya sabes cuál lectura, qué recurso, y te puedes encontrar, por ejemplo, con un chavo superdotado en donde tú le puedes programar ahí actividades de un rango mucho más alto, ¿no? O decir, a ver, te hago un diagnóstico, vamos a ver tantos conocimientos puedes y pasas al siguiente nivel, y entonces si en el siguiente nivel te atoras, te doy otra actividad, y tú lo vas programando en función de lo que puede o dónde se va estancando o incluso de aquellas cosas superiores que puede hacer en este caso el estudiante. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, estudiantes que son desperdiciados, ¿no? Que dicen, bueno, oye, tú tienes una inteligencia, pues alta, ¿no? ¿Y por qué estás aquí, no? Y fíjate algo y ustedes lo sabrán que están estudiando esta parte, pero por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay estudiantes que los canalizan como, es que tienen no sé qué afección y que son no sé qué, ¿no? Tienen un trastorno de no sé qué. Pero muchas veces es por esa inteligencia que tienen y que los van resguardando, por ejemplo, en un solo ámbito, y sí es cierto, o sea, si tú vas por ejemplo, en las escuelas públicas, ¿cuántos niños no tienen un maestro? ¿No? Y imagínense trabajar o sea, al menos trabajar hasta con 20 niños y que tú puedas adaptar el aprendizaje real
a todos ellos, ¿no? Porque todos son diferentes, todos tienen habilidades diferentes, gustos diferentes, aficiones diferentes, inteligencias diferentes, y que tú puedas adaptar el aprendizaje, en este caso con esos niños, pues es padrísimo, no hubiera reprobados. Hubiera, por ejemplo, allí en donde tú resarces la brecha de conocimiento o te das cuenta, porque, por ejemplo, también estos sistemas te pueden dar mucha información de qué habilidades, en dónde se están atorando y cómo ayudarlos. Y claro, entonces la inteligencia también te puede ayudar a crear actividades que sean ad hoc a este sistema. Y entonces pensémoslo así, ¿en qué nos convertimos nosotros como docentes? ¿En qué nos podríamos convertir en eso? Nuestra práctica educativa debe de dejar de ser la misma que teníamos hace años, ¿no? Esta práctica educativa que es de enseñar, ya no somos fuentes de información. Creo que ahora, con toda esta tecnología, tenemos que ser ingenieros de la educación en este caso. Tenemos que ser coach, andamiajes del aprendizaje y ya no profesores de simplemente dar esa información, cómo automatizamos todos esos procesos para poder ayudar de manera efectiva a nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces sí, ser orientadores, por ejemplo, esta parte de la afectividad, esta parte del coach, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ver con el conocimiento mismo, sino con otras cosas que podemos brindar a nuestros estudiantes. Y la carga de trabajo se la dejamos a quien la haga mucho más rápido y mejor, porque tampoco tenemos la capacidad de procesar un análisis de datos tan grande, ¿no? O sea, tenemos, imagínense un maestro, y eso es lo que, por ejemplo, en la parte de Costa Rica se hablaba a los dirigentes de educación. Imagínense un maestro que tiene 300 estudiantes y que aparte tiene que verificar qué estudiantes están mal, qué estudiantes están bien y darles estrategias. Entonces es una locura. Por eso hay mucho rezago educativo, porque un maestro y como seres humanos no tenemos esa capacidad de análisis y de crear diferentes tipos de actividades o recursos para poder ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Y en este sentido, doctora, que lo menciona sobre los nuevos roles que están jugando los docentes, que están jugando los estudiantes, que se enfrentan en este contexto innovador de las plataformas, continúan teniendo esta figura que nosotros conocemos como docentes y estudiantes, o ahora se enfrentan como usuarios o clientes ante un mercado tecnoeducativo y un mercado tecnoeducativo dominado hasta este momento por empresas privadas y muchas de ellas empresas transnacionales. Entonces, ¿cómo también se enfrentan los riesgos y los desafíos de una concentración de información y de poder que tienen pocas empresas sobre los datos de aquellos que utilizan las plataformas para desarrollar procesos de aprendizaje y enseñanza? Fíjate que siempre ha sido un negocio la tecnología, o sea, y va a seguir siendo un negocio, ¿no? Y aquel que pueda adquirirla va a poder ser parte de, o sea, el simple hecho de tener acceso y conectividad ya es discriminatoria. La tecnología por sí sola siempre va a ser discriminatoria para aquellos que no tienen acceso. Pero fíjate, si tú ves estudios, por ejemplo, y esto yo también en el doctorado, yo lo comentaba mucho con mis compañeros, que a veces trabajaban en regiones donde no había conectividad. Si tú haces un estudio real, ¿cuántos aquellos sí tienen conectividad y sí tienen accesibilidad? ¿No? Y es un debate, porque, por ejemplo, ¿qué te gusta? El 80% del país, por ejemplo, hablando de México, el 80% del país tiene conectividad y accesibilidad, y hasta más. Entonces, ¿qué pasa, no? Y eso siempre va, o sea, eso no está en debate de decir que no va a ser discriminatoria. La tecnología por sí sola ya lo es. Entonces, pero tenemos un 80% que puede acceder y puede ser parte, entonces, de la tecnología. Y si no lo haces, entonces te conviertes en discriminador de esa parte, ¿no? Y es un debate ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, realmente nos convertimos también en clientes pero también hay empresas mexicanas, también hay empresas latinoamericanas que ofrecen los servicios, ¿no? Y volvemos a la parte del cuidado de los datos, y volvemos a la parte, en este caso, de legislar en este sentido, con leyes que protejan nuestros datos y nuestra privacidad, que de alguna manera sí existen, y las plataformas tienen estos certificados
cuando tú compras una plataforma deben de tener tus certificados donde tú puedes ver este 99 tanto por ciento o un 80, o ya si te dicen, no, yo tengo el 80, quiere decir que ese 15 está en riesgo, que tus datos están en riesgo, ¿no? Pero ninguna plataforma tiene un 99,99% de seguridad que no van a acceder, ¿no? O sea, si existe por ahí un 0,0001% que puede sufrir un ataque en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos partes fundamentales, el Estado y también eh, las empresas poder cuidar y resguardar los datos y también, por ejemplo, uno mismo, por ejemplo, estas buenas prácticas que nosotros hacemos y que nosotros tenemos que enseñar también a los alumnos para poder proteger nuestros datos y no ser, por ejemplo, parte de estos números de robar identidad o una serie de cuestiones ahí, ¿no? Pero realmente sí, o sea, es una realidad, ¿verdad? Pero es algo, por ejemplo, que estamos viviendo. Entonces, tampoco podemos decir, no, pues no voy a comprar una plataforma o no voy a adquirir o no voy a usar, por ejemplo, la inteligencia y hablemos ahí, por ejemplo, son cosas diferentes, pero que están dentro, ¿no? Porque una plataforma educativa es un sistema de gestión de recursos que la adquiere una institución o la adquiere una empresa para poder centralizar actividades. ¿Qué actividades? La subida de tareas, la calificación, el feedback, sacar reportes, enviar notificaciones, enviar correos en un solo lugar, ¿ok? Hay plataformas educativas que aparte de eso ya pueden crear contenidos para las clases, ¿no? Donde te venden créditos o te venden ahí mismo y tú dices como empresa, como escuela, sí quiero ese paquete para que los maestros puedan hacer sus clases, ¿no? En este caso. Y aparte existen mismo ahí en plataformas herramientas de aprendizaje adaptativo, de inteligencia artificial para los alumnos, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas que ahorita están, no solamente es para subir recursos o contenidos, sino que además el alumno o la inteligencia artificial le va a poder ayudar al alumno a poder avanzar mucho más rápido y a poder complementar esa falta de conocimiento. Es decir, bueno, sacaste 7 de calificación, mira, aquí hay estos recursos, podemos trabajar en esto otro, o sea, como que el algoritmo va, en este caso, aprendiendo de cómo es el aprendizaje de los alumnos, cuáles son los errores que va teniendo y le va ayudando en este proceso, ¿no? Por eso yo dije en un momento, el docente ya no va, debe de dejar de ser docente, dador de información, sino convertirse en coach, en andamiaje de aprendizaje y ahora en ingeniero, en este caso, para poder usar la tecnología en este sentido. Es un gran trabajo, es un gran reto, sí, sí, los docentes siempre han tenido grandes retos y grandes trabajos, pero a ver, también algo muy importante, y esto lo dice Díaz Barriga, ¿no? Por ejemplo, todas las profesiones se profesionalizan. En este caso, por ejemplo, si vemos a los médicos, ¿qué hacen los médicos? Ah, bueno, pues ya no voy a estudiar. No, claro, cada día se profesionalizan día con día. Y entonces a veces los docentes también no se profesionalizan, se resisten al cambio, ¿no? Entonces, o a dejar de usar esas prácticas también de educación tradicionalista, haciendo un currículum oculto constantemente, y bueno, una serie de cuestiones ahí que son sumamente importantes para el docente, ¿no? Tienen que tienen que desaprender lo aprendido y más en estos momentos, ¿no? Para que no sean superados y en algún momento desaparezca la pedagogía porque ya un robot ya se convirtió en lo que tú no pudiste ser, ¿no? En este sentido. O contratan a un pedagogo que pueda tener ahora ya habilidades para el uso de la tecnología. Bueno, a mí me ha tocado estar así en empresas donde dice, oye, ¿conoces a alguien que sea pedagogo? Ah, pero que sepa usar la inteligencia, ¿no? O por ejemplo, quiero alguien de marketing, ah, pero que sepa usar la inteligencia, ¿no? Entonces, ya se está requiriendo mucho porque
se está viendo que el uso de la inteligencia pues te ayuda en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en la parte de las automatizaciones. Entonces, pues sí tenemos que profesionalizarnos en este caso, ¿no? Y por ejemplo, doctora, estuve investigando un poquito sobre la empresa en la que labora, la plataforma, pero de su propia voz nos podría platicar un poquito sobre cómo es esta plataforma, qué innovaciones tiene, cuál es el público y vimos que es a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Qué contrastes hay entre México y Latinoamérica, por favor? Mira, fíjate que la educación mexicana sí está un poquito más avanzada, perdón, por mis amigos peruanos, colombianos, conozco mucha gente a nivel Latinoamérica, pero, y yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de que estamos muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay cuestiones que están muy arraigadas todavía. Por ejemplo, una cuestión ahí que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el currículum de cada, y me ha tocado incluso hasta conocer, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, además, que se llama CGC, que evalúa la calidad de la educación de cada colegio. Entonces, lo que me toca a mí hacer, por ejemplo, esta es peruana, cada año, cada fin de año yo voy a Perú y entonces revisamos esta calidad de la educación y el avance que ha tenido el colegio en este caso, ¿no? Y mucha gente me pregunta, por ejemplo, maestros, oye, ¿cómo es la educación mexicana? Bueno, la educación mexicana, en primer lugar, a comparación de la peruana, es laica, ¿sí? Entonces, esa laicidad nos permite muchas cosas en este caso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tiene la educación peruana es que no es laica completamente. Entonces, ahí hay una cuestión también muy arraigada, por ejemplo, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, por ejemplo, no manejan la parte de las competencias. Por ejemplo, todavía, por ejemplo, en Costa Rica manejan mucho la parte de todavía trabajar por contenidos. Entonces, ya no se trabaja por contenidos, o sea, pertenecemos a la OCDE desde hace muchos años y todavía se está implementando cómo trabajar por competencias, ¿no? Y todavía esta parte del uso de las competencias, cómo enseñar con competencias, cómo evaluar con competencias, es un trabajo todavía que les está costando a muchos países de Latinoamérica. Y en el uso de la tecnología, por ejemplo, pues aún más, ¿no? Todavía, por ejemplo, la implementación, el uso. Lo que sí veo, por ejemplo, en colegios que son de colegios de paga, sobre todo, sí usan mucho lo que es la tecnología, pero colegios del Estado realmente no lo ven o no lo creen tan necesario todavía, ¿no? Entonces sí hay como cierto rezago ahí en la parte de los países, ¿no? Y bueno, podemos ver, por ejemplo, algunas cifras y pudiéramos decir, bueno, es que, por ejemplo, tú dices que México, bueno, y ojo aquí, por ejemplo, en cuestión de números, creo que tenemos el mismo lugar que Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, en, ¿qué país fue el que fue más alto? Lo estaba viendo apenas. Pero en cuestión de niveles, creo que estamos de media, nosotros estamos en un nivel medio, o sea, no estamos ni bajos ni altos, pero en medio estamos junto con Colombia, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones, ¿no? Pero realmente he visto muy de cerca el uso de la tecnología, el uso de las competencias, por ejemplo, sí es completamente diferente, ¿no? Entonces tú le hablas de competencias y de repente te dicen, no, es que nosotros no lo usamos o es por objetivos o usan otros términos, entonces todavía como que no está muy bien establecido esa parte, ¿no? Y ahora, doctor, con todo lo que nos ha comentado durante la entrevista y con base en su experiencia,
tanto personal como parte de un ejercicio de reflexión en prospectiva, ya sea del corto, mediano o largo plazo. ¿Usted cómo se imagina el futuro de la educación? No solo en términos tecnológicos, sino desde un enfoque más integral. Mira, yo veo dos escenarios. El primer escenario, que es un escenario idealista. Yo creo que el avance de la ciencia y tecnología, bueno, pues va a poder hacer que usemos más la tecnología en nuestras aulas, etcétera. Sí, pero también veo otro escenario, que va a haber una brecha de conocimiento muy amplia. Y te digo por qué. Porque los alumnos, por ejemplo, ya no son críticos de la información. O sea, una cosa por ejemplo, estas sociedades de la información. Entonces, tenemos una sociedad de la información tremenda, que acceden y buscan, y ya le pregunté a ChatGPT, tengo la información y ahí te va, ¿no? Y el maestro que no sabe tecnología, 10, ¿no? Y estamos dejando de ser sociedades del conocimiento. Entonces, fíjate, había una época y tú le puedes preguntar o tú le enseñas a usar tecnología a un adulto y el adulto es más crítico, ¿sí? Es decir, como que revisa más los manuales, como que es muy, pregunta, oye, ¿y este botón para qué? ¿O esto para qué? ¿No? O sea, somos más, por ejemplo, sociedades del conocimiento, ¿sí? O de repente vemos una información, y la analizamos, o sea, somos más críticos de la información. Yo hablo de mi edad hacia abajo, pero de repente estas sociedades se convierten en sociedades de la información, van, consumen información que no saben si realmente es información adecuada, clara, y lo peor del caso es que no hacen un análisis de esta información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, al tener acceso a la información, al hacer, por ejemplo, ahora tareas con ChatGPT o con Cloud o con Bar o con toda cualquier inteligencia que tú quieras, entonces ya no te da la oportunidad de poder consumir la información, de poder adquirirla, de poder, por ejemplo, leer, analizar, etcétera. Y entonces tu conocimiento se va reduciendo a que todo es rápido, lo procesan rápido y ahí está. Entonces, yo sí veo si el docente no se profesionaliza en el uso de la tecnología, y aquí la pedagogía nunca debe de estar deslindada de la tecnología, es decir, qué aspecto pedagógico, por ejemplo, qué estrategia o qué actividad con tecnología tú creas, porque tampoco es de que yo la aprendo y ya, sino que pedagógicamente cómo la estableces, cómo la incluyes en el proceso educativo. Entonces, ahí sí veo que los maestros van a ser superados. Sí lo veo a un tiempo. Entonces, hoy hay maestros que si había una brecha digital amplia antes de la pandemia, hoy llegamos a una brecha digital todavía, pues más con la inteligencia artificial, ¿no? Mucho más todavía. Y el otro escenario es que aquellos que la aprendan, aquellos que la usen, aquellos que la incluyan, basado en un objetivo de aprendizaje también, bueno, van a poder sacar todo el provecho posible de la inteligencia y de cualquier sistema, y cualquier recurso digital, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de de la inteligencia artificial, tiene pues muchas ventajas, muchas cosas buenas, ¿no? En este caso, pero sí tenemos que profesionalizarlos en su uso en este sentido. Doctora, nos ha respondido tantas cosas que teníamos en el guión y también cosas que no, y que incluso nos hacen reflexionar el hecho apunté esta frase de la tecnología por sí sola es discriminatoria, ¿no? Cuestión de Sí. no cuestionarla es un hecho.
Incluso Claro. nosotros en clase, como le comentábamos, estamos en posgrado, habemos estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. Estamos hablando sobre los futuros de la educación y ahí mismo en clase hemos descubierto la inteligencia artificial, ¿no? En mi caso, descubrí unas herramientas, otros compañeros nos lo comparten y por eso era la importancia de buscar una persona que estuviera en campo, que conociera sobre ello y que fuera impulsora. Eh, Nos compartió su semblanza, pero nos gustaría, si es posible, si usted puede dirigirle unas palabras como al grupo, se lo vamos a compartir, Sí, gracias. presentándose, diciendo qué ha hecho su trabajo, más bien como presentándose cuál es su trabajo y el por qué, la importancia de hablar del futuro de la educación, que ya estamos prácticamente en ello. Sí, bueno, otra frase también que te voy a dejar es que la educación es antropológica. La educación, perdón, la tecnología es antropológica. Cambia completamente la forma de vivir de las personas. Ha cambiado completamente la forma de vivir de las personas. Entonces también es una frase que yo también encontré por ahí, y sí es cierto, es antropológica, ¿no? En este caso. Y bueno, de lo que me comentas, eh, pues muchas gracias, de verdad. A mí me gustaría ver a qué llegaron, cuáles son los expertos también, porque me gustan mucho estas cosas, hablar de la tecnología. Trabajo mucho con maestros, maestros de México, maestros de Perú. Ayer precisamente, tuve una ponencia con maestros peruanos que estábamos trabajando la calidad, cómo medimos la calidad educativa, pero usando la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces se quedan sorprendidos cuando les comento, mira, tú puedes hacer tu propio robot y puedes hacer, y hay que ayudarles a los niños y puedes hacer instrumentos de evaluación y los puedes evaluar así, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, no solamente esta parte que me ha dado de poder trabajar con diferentes países, trabajar, conocer su tipo de educación, por ejemplo, los tipos de maestros que hay, sino también, por ejemplo, cómo la tecnología se visualiza en los países, ¿no? Y esto no es de ahorita. Yo conocí a Maite en un proyecto, ¿verdad? En la UNAM, precisamente en DGTIC, y yo desde ese entonces me apasionó tanto la tecnología y precisamente me metí a ese proyecto que me ha dado mucho y por eso también me siento para mí es un honor hacer esto sobre todo con la UNAM. Eh, Poder llevar todo este conocimiento y compartir también con ustedes, pero esto tengo, pues yo creo que más de 10 años, 12 años, por ejemplo, en donde conozco las plataformas educativas, he implementado proyectos desde Moodle, Canva, Blackboard, Schoology, proyectos, por ejemplo, que estamos iniciando. Por ejemplo, estoy en un proyecto también de la creación de un LMS SaaS, por ejemplo, pero ahora ya con la integración de un SIS que va a salir al mercado. Entonces, ¿cómo es que la plataforma debe de ser para poder tener a los estudiantes, para que los maestros, o sea, de este tipo de cuestiones, ¿no? Y también, por ejemplo, pues he trabajado en una empresa, primero en proyectos así pequeños y después en una empresa de que vende plataformas educativas a nivel mundial, no solamente a nivel, en este caso, latinoamérico, pero a mí me toca todo lo que es Latinoamérica, ser parte del área de TEC. ¿Qué es el TEC? La adopción e implementación de la tecnología. O sea, no solamente era venderle la plataforma, sino ahora cómo la vamos a adoptar o cómo los maestros o las instituciones van a adoptar e implementar una plataforma educativa. Esto, el trabajo que he hecho es a partir durante 7 años en este caso, ¿no? 7 años trabajando con maestros, haciendo estrategias, porque me tocaba o me toca trabajar, me tocaba más bien, yo ahorita ya no estoy en esa empresa, pero me tocaba trabajar con todos los maestros de Latinoamérica cuando adquirían un LMS, y era
algo, a veces era retos y a veces yo ya conocía, por ejemplo, cómo eran los maestros, el de trabajar y, a ver, ahora vamos a implementar una plataforma, pero es que ya el director dijo, yo no quiero. Entonces era un reto, por ejemplo, hacer que los maestros cambiaran esa parte, este, por ejemplo, de cómo cambiar su proceso educativo, ¿no? El reto más grande que tuve fue en la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me tocó liderar muchos proyectos, sobre todo en semanas, en días. Había veces que el equipo no dormía porque la, diferentes escuelas, universidades, colegios, empresas adquirían la plataforma y entonces el equipo tenía que darles capacitación e implementación a todas. Entonces ahí nos partimos y siempre y yo veía a los maestros, este, sufrir. Y yo les decía, no se preocupen, lo vamos a hacer sencillo, fácil. Y había maestros que me decían, es que imagínate, o sea, yo vengo haciendo esto durante 20 años y ahorita todo lo que yo hago de 20 años, ahora yo lo tengo que hacer, este, cambiarlo completamente diferente. Entonces yo les decía, no se preocupen, vamos paso a paso y siempre de lo más básico a lo más amplio. Siempre, siempre era como una cuestión ahí que yo les decía al equipo que yo lideraba, siempre enseñemos desde lo más básico a lo más amplio. O sea, es más, si no les puedes enseñar lo más amplio, no, simplemente lo más básico vamos a empezar y vamos a ir haciendo trabajos con ellos, webinars, y vamos a invitarlos para ir haciendo como una capacitación e implementación más amplia, pero primero la emergencia. Entonces, la emergencia era salir, que ellos el día jueves, el día viernes teníamos que capacitarlos y ellos el día lunes ya tenían que estar dando clases. Entonces, fueron uno de los retos mucho más grandes que tuvimos que dar, por ejemplo, esta capacitación y sobre todo sufrir con ellos, ¿no? Había maestros de una edad muy grande que decían, yo no puedo. Y me tocó ver muchos que decidieron mejor tomarse un descanso y decir, ¿sabes qué? Me voy, y se desconectaron. O que los regañaran, ¿no? También, ¿no? Entonces, muchas cosas de esas. Y yo digo ahora, los maestros son los grandes héroes de la educación. O sea, definitivamente. Y no me tocó nada más verlo en México, me tocó verlo a nivel Latinoamérica, ¿no? Como con todo y eso, salieron avante y dijeron, pues sí, vamos a hacerlo y lograban hacer su clase, como fuera, como fuera. Y por eso es un gran desafío y un gran reto ahora que los maestros no usen la tecnología, ¿no? Porque sí sufrieron, o sea, yo lo viví con ellos, ¿no? Entonces, este año dejo de trabajar en Cypher Learning, una empresa que me dio mucho, bastante, conocí mucha gente, alianzas con otras empresas, y hoy estoy en ETEC, por ejemplo, que es una empresa también que se dedica, por ejemplo, a la venta de contenidos, que tiene una escuela, por ejemplo, ya una escuela para niños, una escuela de negocios. Vamos a implementar, por ejemplo, universidades, estamos en ese proyecto, pero universidades que puedan ser, por ejemplo, de vanguardia, ¿no? Entonces, ahora el reto es trabajar en los currículos que vayan o que estén al mercado y que tengan, por ejemplo, toda esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el gran reto que tenemos o que tengo hoy en día para poder trabajar en este sentido. Y sigo trabajando con mis amigos peruanos también en la cuestión de la calidad, trabajo mucho con los maestros, por ejemplo, también con otra empresa de Colombia de software, donde trabajamos con la inteligencia chatbot para poder programar. Y bueno, pues estoy muy en cuestión ahí con la tecnología, ¿no? En este sentido. Y agradecerles, la verdad, muchísimas gracias. Y para los que me escuchan, soy Patricia Herrera. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de seguir colaborando. Creo que la universidad a mí me dio mucho, sobre todo de GETIC,
híjoles, cuando yo hice mi primer proyecto de implementación de Moodle, y todavía tengo ahí un recuerdo, y digo, qué padre, ¿no? El proyecto que yo hice fue, y de ahí hice lo que fue mi tesis, precisamente fue implementar una plataforma educativa para los adultos de Linea, en este caso, para aquellas personas, porque no había, o sea, eso podía hace creo 12 años, porque no había, en este caso, educación a distancia, y yo vi un área ahí de oportunidad para poder hacer que INEA no solamente tuviera sus círculos de estudios presenciales, sino que también ahora pudiera hacer círculos de estudios de manera virtual, en este caso, implementar todo un proceso mediante un LMS y sobre todo usar, en este caso era Moodle, ¿no? Y fue pues un proyecto ahí que lo hice y que todavía le tengo mucho cariño. Pues avanzamos muy rápido, ¿no? 12 años a ver que no había una plataforma, ahora avanzar sobre que ya prácticamente la inteligencia artificial está Sí, dominando sobre las plataformas educativas. Doctora Patricia, ha sido un gusto para nosotros nuevamente haber platicado con usted, que nos comparta la experiencia y justamente salir de la teoría y ver cómo está el mercado, cómo están los expertos, cómo lo han implementado y justamente la experiencia de quienes lo han aplicado, que son los docentes, que como bien lo menciona, son los grandes héroes de la educación. Vamos a compartir esta grabación, le vamos a hacer unas adecuaciones metiéndole audios, introducciones, todo para un poquito de producción para compartirlo y en cuanto lo tengamos, te lo compartimos igual. ay, pues muchas gracias. Y perdón por hablar mucho, pero a mí ni me toquen ese tema porque es... Solo una pregunta rápida. La cuestión de integrante en el Parlamento Mundial de la Educación, ¿ahí qué hace? Por ejemplo, fíjate que se analizan propuestas globales. Eh, por ejemplo, una propuesta global sobre cómo ayudar a los alumnos, por ejemplo, cómo erradicar el acceso, la conectividad, y cada quien hace su aportación. Por ejemplo, te llega una invitación y tú puedes hacer tu aportación de, bueno, por ejemplo, esto es, ¿qué harías? ¿No? Entonces tú haces tu aportación y lo puedes llevar a cabo. Por ejemplo, si tienes oportunidad de llevarlo a cabo en tu región, pues lo puedes llevar a cabo, ¿no? Como una propuesta, pero hay propuestas que tú las lees y dices, oye, qué padre, eso sería fantástico que existiera en los países o en las instituciones, ¿no? Y sobre todo es eso, compartir contenido, compartir ideas, compartir, por ejemplo, objetivos, y sobre todo propuestas, que es la idea del Parlamento Mundial de Educación, ¿no? Las propuestas. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, No, de lo nuevamente Doctora, creo agradecerle. que no nos queda a mi compañera Maite y a mí extenderle nuestro más sincero y valioso agradecimiento por todo el tiempo que nos permitió compartir con nosotros toda esta experiencia que ha tenido en su